Saludos amigos del canal de Chess. Esta es la ronda 10 del torneo Tata Steel Masters 2021. Y ahora vamos a ver el enfrentamiento entre el gran maestro holandés Anish Giri, Tablish Giri, no es cierto, es broma, contra el gran maestro polaco Radoslav Wojtaszek. Las blancas las lleva Giri, las negras Wojtaszek. Son partidas a ritmo clásico y abre con D4 aquí Giri, caballo F6. Y alfil F4, ya tenemos un sistema Londres, aquí D5 de Wojtaszek, firme control sobre la casilla E4. Y E3 de Giri, todo normal de momento en el Londres. C5 para luchar ahí por el centro. Caballo F3 y caballo C6. Caballo BD2, todo normal de momento para montar su esquemita con C3. Y alfil F4, ya clava ese caballo por ahí Wojtaszek. Y C3, ¿no? Como les digo, ya firme control sobre la casilla de 4, sostiene su centro muy bien. Y E6, una vez que has desarrollado tu alfil afuera de la cadena de peones, pues ya te permite meter E6, ¿no? Sin que el alfil quede un tanto pasivo en la casilla C8. Dama B3, se quita de la clavada y además toca el peón en B7. Dama C8, ya defiende ahí Wojtaszek. Y H3, le pregunta ese alfil qué va a hacer, porque ahora ya no hay clavada, y además si comes en F3, pues entregarías la pareja de alfiles sin haber concedido nada el blanco prácticamente, ¿no? Prácticamente día gratis obtendría la pareja de alfiles. Así que alfil H5 de Wojtaszek tiene más sentido. Y alfil E2, alfil E7 y enroque corto. El negro también se enroca. Y la dama ya regresa de 1, ¿no? No quiere todo el tiempo estar por ahí pues en B3, ¿no? Además, la idea principal es ahora sí que defender este alfil N2, que el caballo no lo podías quitar porque tu alfil N2 iba a estar todo el tiempo desprotegido. Caballo D7 y torre 1, ¿no? Ya está por ahí un tanto preparando la ruptura E4 quizás en algún momento. Dama D8 y D por C5, ¿no? Aquí para cuando el negro recapture, jugar B4, ganar este tiempo, tocar el alfil, ganar espacio ahí en el flanco de dama. Y caballo D7. Ahora 3, ya sostienes muy bien tu peón en B4 y quizás preparas la ruptura C4 en algún momento. Caballo B6 y torre C1, ¿no? Para seguir preparando, ¿no? Esta ruptura con C4, quizás. F6 ya prepara por aquí la expansión Wojtaszek al haber desaparecido el peón de D. Pues tienes un peón extra central y lo está empezando a usar por ahí. E4, ya tiene que romper de alguna forma aquí Giri, si no, pues te meten E5 y quedas casi perdido ya, ¿no? E5 aquí de Wojtaszek, le toca el alfil se retira E3 y alfil F7 de Wojtaszek. Y aquí una idea interesante de Giri, decide comer en B6 para que tras E por D5 el negro no sea capaz de recapturar de caballo y además vemos que el alfil de casillas negras queda muy restringido, ¿no? Primero en el flanco de rey por sus propios peones y en el flanco de dama por los peones del blanco, así que esto justifica este alfil por B6. El polaco captura de peón y ahora sí por D5. Tras alfil por D5 juega 4 aquí Giri y F5, ¿no? Ya intentando por lo menos quizás activar su alfil a través de esta diagonal. Y ahora B5, le toca el caballo en C6 y vemos que el caballo pues tiene un trabajo que hacer, ¿no? Defender su peón en E5, así que intercala esta jugada aquí Wojtaszek para no perder el peón D5, B por C6 de Giri y E por F3. Aquí simplemente captura en F3 Giri y B por C6, ahí recaptura ya Wojtaszek. Tras alfil por D5, vemos que la dama tiene un trabajo que hacer, defender su alfil en E7, así que dama por D5 perderías el alfil, ¿no? Así que única jugada C por D5. Y tras caballo F3 ya logramos el bloqueo, ¿no? Sobre la casilla de 4 y el peón en D5 es bastante débil. Alfil F6 también le recuerda al blanco que la debilidad en C3 pues no es que sea... es bastante notoria, ¿no?
torre 6, ya se infiltra ahí la torre en la sexta. Y rey h8, ya profilaxis contra jaques quizás en esta diagonal. Dama b3, para quizás traer la torre de 1. Además, la dama va a meter presión sobre el peón de d5 y también defender el peón en c3. Dama d7, toca la torre. Y torre por b6, ¿no? Ahí ya se zampa ese peón. Torre por a4. Y torre de 1 aquí de Guiri, ya le mete presión sobre el peón en d5. La torre se quita 8. Y ahora sí torre por d5, ¿no? Ahí parece que ha ganado Guiri un peón, ¿no? Pero tras dama c7 vemos que hay presión también contra el peón en c3. Y no es tan fácil defenderlo, ¿no? Aquí juega e3 Guiri. Porque también había algunos jaques, ¿no? En la primera que pudieran ser molestos por ahí. Dama por c3. Dama por y alfil por c3. Aquí juega h4 y Aguirre. Y pues es una posición bastante igualada, ¿no? Al final de cuentas parece que todo se ha cambiado y van a ser tablas pronto, ¿no? Pero tras rey g8 y torre b7, vemos como Aguirre va a empezar por aquí a mejorar sus piezas, va a empezar a doblar las torres en la séptima, va a meter su peón hasta h6 y le va a presionar aquí en este final a Wojtaszek. Torre de 8, ya lucha por el control de la columna D y evitar que meta un torre de 7 aquí Guiri. Torre c5, su intención es bastante clara, quiere doblar torres en séptima, además pues toca el alfil en c3. Torre c8, por supuesto lo va a evitar aquí Wojtaszek y intenta por ahí repetir Guiri. Y tras torre de 8 dice, ¿sabes qué? Llevo las blancas, vamos a ver qué pasa en este final. Igual te puedo apretar porque aquí el caballo teóricamente hablando sería mejor que tu alfil porque hay peones únicamente en un lado del tablero, ¿no? En el flanco de rey. Torre de 6 y torre c7, ¿no? Ya intenta doblar de esta forma y así no pudo doblar de la otra manera, pues torre b7 ahora sí que ya se está viniendo y es ya imposible, ¿no? Parar ese doblaje de torres. Alfil a 1. Porque ya te estaban tocando también ese alfil. Rey g2 y torre a6 aquí de Wojtaszek. h5, como les digo, ya quiere meter ese peón hasta h6 una vez que esta torre deje de controlar la casilla h6, ¿no? Y ese peón en h6 va a estar todo el tiempo molestando, ¿no? Algunas redes de mate pudieran aparecer por ahí. Torre a2 y torre de 5, ¿no? Torre a6 y caballo h4. Ya le mete presión sobre el peón en f5. Así que g6 defiende su peón. Pero g6 ya permite el h6 que les había dicho, ¿no? Es verdad que el alfil todavía domina la casilla g7, así que doblar torres pues igual y no sea tan peligroso para el negro, aunque pues el peón en h7 está colgando, ¿no? En algunas líneas. Ya una vez que está fijada esta debilidad es peligrosísimo ya esta posición para el negro. Y aquí Wojtaszek comete un error ya con f4. Vemos que mejor que f4 era una jugada como torre a 8. Aquí la máquina ofrece esta línea que es complicadísimo, ¿no? De encontrar aquí. Y tras torre a 8 seguiría, por ejemplo, torre de 7, doblar torres, que es bastante pues, normal, ¿no? G5 tocando el caballo. El caballo se retiraría a F3, G4 otra vez tocándolo y tras caballo H4 esta es la idea, ¿no? Meter un F4 y por ejemplo si comes en H7 seguiría torre a 6 para mantener una constante presión sobre el peón en h6. Esta torre no puede ir muy lejos y esta tampoco porque el rey todo el tiempo está metiendo presión aquí. Y en caso de g por f4 seguiría torre por, tras rey g3 tocando la torre, pues metería simplemente torre f8 defendiendo toda tu octava. Y si el blanco decide comer en g4 seguiría torre por f2, ¿no? Y como les digo, pues esta línea encontrarla aquí sin el módulo pues es casi imposible, ¿no? Así que no culpo por ahí a Wojtaszek por no ver toda esta variante y vemos que la constante presión sobre el peón en h6 pues hace difícil que el
blanco pueda tener bastante progreso, ¿no? Además, no tienes jaques porque siempre tu torre en H7 está sin defensa, ¿no? Y una vez que quites la torre de H7, pues se cae el peón de H6. Bueno, aquí Botache juega F4 y Giri juega G4, ¿no? Ya intenta meter un G5 y quitarle la casilla F6 a cualquiera de estas dos piezas, ¿no? La torre o el alfil. Y que ya eviten por ahí defender o quizás un contrajuego a través de la columna F. F3. Esta es la idea de Wotashek. Pero aquí simplemente rey G3. No vemos que caballo por F3 sería muy malo porque te meten torre a 4, ¿no? Te tocan el peón en G4 y si permites torre por G4, cuando el rey se quite, pues vas a perder el caballo en F3 y quedas completamente perdido. Y si intentas algo como rey G3 para defender tu peón de esta forma, porque ninguna de las dos torres ya puede defender el peón en G4, pues seguiría simplemente torre A3, ¿no? Ya te clavan ese caballo e igualmente no existe ninguna forma en que las torres puedan defender el caballo en F3 y ya perderías la partida aquí prácticamente. Así que tras F3 de Wotashek, Giri inteligentemente mete rey G3 y ahora torre B6 aquí de Wotashek. Giri intenta torre D7 por ahí y torre B3, ¿no? Ya defiende su peón en F3. Aquí G5 de Giri, como les digo, ¿no? Ya quitando la casilla F6 a el alfil y además su peón en H6 ya está súper protegido, ¿no? Que es el más importante actualmente en la posición de Giri. Alfil B2 y aquí le mete este bombazo Giri, ¿no? ¡Toma! Torre por H7 y tras torre por H7 pues ya se rinde aquí Wotashek, ¿no? ¿Y por qué se rinde? Me dirán ustedes, no está colgando simplemente la torre, pues si comes en H7 seguiría este jaque en D7 y en caso de que te vengas a H8 o G8, pues perderías con mate en 2, ¿no? Por ejemplo, rey G8, H7, rey H8 y cae por G6 sería mate ya, ¿no? Por el control sobre la casilla G8, ¿no? Y además es jaque. En caso de tras torre D7, si te vienes a H8, pues seguiría caballo por G6, rey G8 y H7 mate, así que cualquiera de los dos mates vale. Si te vienes a H8 o a G8, tras torre D7 lo único que te quedaría hacer es prácticamente jugar torre F7. Tras el jaque y rey G8, jugarías algo como torre A7, ¿no? A la siguiente amenazas comer en G6, no te apresuras para comer en F3 porque le darías contrajuego al negro, ¿no? Con jugadas como torre B5 en caso de comer en F3 de torre. Y pues tras torre A7, por ejemplo, algo como torre B6, quizás defendiendo el peón en G6, seguiría rey por F3, ¿no? Y con los dos peones de ventaja, pues estás en un final ganadísimo, ¿no? Y pues se me olvidó decirles que una disculpa en el video anterior. Dije que Zipenko iba de líder y pues no es así, ¿no? Ahora el líder es Anishikiri con 7 puntos de 10. Mientras estaba grabando el video ese de Zipenko, pues la partida de Giri seguía corriendo, era igualdad de material, no pasaba nada, era alfil contra caballo, todos los peones todavía estaban en casi prácticamente en sus casillas iniciales, ¿no? Pensé que iba a ser tablas y por eso dije que Zipenko iba de líder, ¿no? El que va de líder es Anishigiri. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, hasta la próxima.